Lo tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos, buen día, buen lunes. Acá Silvano Pascuso y Gervasio Muñoz, quien te habla. Gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por esta oportunidad. No, por Les favor, a agradezco vos, mucho. a vos. Buenos días, querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Silvano te habla. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué decís? Bueno, en ¿Cómo estás? principio, antes de entrar en temas más específicos, me gustaría que nos des un breve pantallazo, pero yo te he escuchado en muchas oportunidades, sé que podés hacerlo, sobre cómo estás viendo la situación internacional actual y cuáles te parecen a vos que son las claves como para poder entenderla, ¿no? Bueno, voy a intentarlo. En primer lugar, no es fácil porque son tiempos muy, muy revueltos estos, ¿no? Donde los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Yo creo que estamos viviendo lo que yo llamo una desglobalización caótica. Y esto fundamentalmente a partir de la asunción de Trump. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que ya se venía observando era la crisis del globalismo. Y del globalismo me refiero al paradigma que acompañaba a la globalización, ¿no? Lo económico, todo el tema de la globalización, las grandes cadenas de abastecimiento, en lo político, el famoso tema de la gobernanza global, ¿no? Que fue una idea en principio surgida en los laboratorios intelectuales o ideológicos del Banco Mundial y que ofrecía un mundo que podía ser coordinado sus diferentes actividades a través de lo que se llamaba gobernanza, que es como una especie de gobierno sin soberanía. Bueno, esa fórmula estalló y ese estallido se hizo claro en la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, ahí me parece que entra en crisis fundamentalmente ese paradigma, esa racionalidad globalista, y a partir de Trump ya se va a los hechos, que significan fundamentalmente toda esta política arancelaria que está imponiendo Trump, donde lo que pareciera que intenta, algunos opinan que lo que quiere es ir hacia una suerte de hegemonía. Obviamente la hegemonía norteamericana está absolutamente en cuestión, pero él querría, digamos, conservar una hegemonía o lanzarse a un nuevo modelo de hegemonía, pero que implicara una especie de multipolarismo como estructura de convivencia internacional. Bueno, esto me parece que es difícil, y lo que Trump, las presiones por lo menos que Trump está sintiendo, me parece que tienen que ver con mantener la hegemonía americana, sobre todo en lo militar. Ha perdido hegemonía en lo industrial y ha perdido hegemonía en lo tecnológico también frente a China. Entonces, la hegemonía militar es su arma o su herramienta más fuerte, ¿no? Para presionar. Y me parece que en eso está. En segundo lugar, acá se abre otro tema que tiene que ver con que Estados Unidos ha sido desde hace muchos años, o por lo menos desde el final de la Guerra Fría, el jefe del G7. G7 es Estados Unidos más Europa, Canadá, Japón, y este G7 empieza a mostrar también, está perdiendo solidez. Europa se está enfrentando a la política arancelaria de Trump, ¿no? Y pareciera que a Europa no le queda un lugar de protagonismo para jugar en la historia que viene, o los años que vienen, ¿no? Pareciera que Europa está asistiendo a un eclipse de la civilización occidental. Yo entiendo que la civilización occidental está agonizando, la civilización occidental como la hemos conocido, digamos, los valores occidentales, la democracia,
la libertad individual, la libertad de mercado, la soberanía política de los estados, ¿no? Esto se está diluyendo, esto se está perdiendo. Porque aún en Occidente, los líderes occidentales admiran y envidian al líder chino, Xi Jinping, o a Putin, por el sistema político que en esos países existe y que les facilita la toma de decisiones sin tener que estar recurriendo a cada momento a consultar a la población por medio de elecciones o tratar de ganarse el acuerdo de la población. En Estados Unidos y en la propia Europa anhelan una especie de despotismo, aunque hablen de democracia, aunque hablen de que en China no se cumplen con las reglas democráticas y demás. Entonces, yo creo que el tema de la democracia es un tema que va a estar en la agenda como uno de los temas que habría que repensarlo para ser positivo y afirmativo. Habría que repensar una nueva democracia. La vieja democracia surgida en el siglo XVIII y XIX, ese modelo de democracia está muerto. Y lo terminó de matar la inteligencia artificial. Juan Carlos. Sí. El gobierno nacional, no quiero focalizar en la Argentina, lo uso como un ejemplo de esto que vos estás planteando. Sí. El gobierno nacional hace poquitos meses lanzó una encuesta acerca de la percepción sobre la democracia que tiene la sociedad argentina. Y en alguna de esas preguntas decía algo así como si estaban dispuestos o si estábamos dispuestos a renunciar a derechos individuales a cambio de la prosperidad económica, qué nivel de confianza había sobre los medios de comunicación, la justicia, etcétera, etcétera. Algo que un poco se está viendo, que es empezar a tener un poco más claro qué percepción hay de la población sobre la democracia, más allá de lo que puedan decir los que estudian permanentemente los procesos políticos, democráticos, institucionales, etcétera. También hay un planteo hace unas semanas que empezó a tener cada vez más fuerza, que es la de suspender las elecciones de medio término, también como una forma de, esto que vos decías, no estar todo el tiempo exigiéndole a la política que cumpla con el mandato que la sociedad tiene cada 2 años, que además es bastante cambiante, para decirlo de alguna forma, ¿no? Este escenario mundial, latinoamericano, o en Ecuador la oposición, el correísmo está diciendo que hay muchas chances de que hayan robado la elección. Más allá de esto, digo, ¿qué ves vos específicamente para Latinoamérica en este escenario en donde la democracia tampoco es de tanta intensidad como puede ser en Europa? Sí, yo creo que la democracia, digamos, está sufriendo una crisis en su concepción, no solo en su ejercicio, en su concepción, en el sentido de si es posible el ejercicio de la libertad individual, porque ¿qué significa la libertad individual? La libertad individual significa autonomía del individuo. La famosa, los clásicos, los viejos, los clásicos y digamos incluso la derecha liberal, ¿no? Siempre hablaba de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Bueno, la libertad de expresión surgió con los diarios, la libertad de prensa. Libertad de expresión era libertad de prensa. Sí. Y eso suponía un ámbito, un ágora de debate. La prensa era un ágora de debate. Ahora no tenés más eso. Tenés un sistema de comunicación y de información que está totalmente digitalizado y digitado, digamos. Por el poder económico. Por el poder económico. Entonces, ya ahí vos tenés una debilidad en el modelo democrático, ¿no? Si no se puede, no podés libremente expresar tu opinión. Sabemos todo lo que son las redes y cómo funcionan las redes y demás.
Entonces, yo creo que la población, lo que está, además, esto va unido a otra cosa, que es la racionalidad que está acompañando este proceso, que es una racionalidad tecnológica. Cuando decimos tecnológica, estamos diciendo es una racionalidad de medios, no de fines, ¿no? Por lo tanto, en esta racionalidad tecnológica lo que la gente busca es la eficacia. Es la eficacia, es decir, si es una racionalidad de medios, vos tenés que ser eficaz en el uso de los medios. El resultado no importa, el resultado es otra cosa. Yo diría políticamente, el resultado no es un problema de la gente. Lo que la gente tiene que, con lo que la gente tiene que conformarse es si el resultado o el fin, ¿no? O la finalidad. Eso hoy está absolutamente concentrado en las grandes corporaciones globales. Ellos son los que conocen el fin y ellos manejan el fin y el resultado. Para nosotros nos quedan los medios. Y el ámbito de debate y de discusión ciudadano es quién es más o menos eficaz para realizar lo que estas élites te están proponiendo. Entonces vos vas a encontrar gente que te va a decir, che, pero a Milei está yendo bien, ¿eh? Sí, pero a vos no te va bien, ¿no? Ah, bueno, pero eso es otro tema. Esa disociación antes no se daba. Yo creo que hay un debilitamiento muy complejo de la idea de democracia y las nuevas, la clase política debería estar repensando esto. Yo creo que ha caído la clase política en la misma trampa, digamos, de creer que con los mismos instrumentos con los que las élites nos han impuesto una cultura política o una cultura de la comunicación, con eso nosotros podemos dar vuelta esa intencionalidad, ese manejo de los fines y hacernos nosotros de fines diferentes. Yo creo que eso no ocurre. No sé si esto es lo que vos... No, totalmente. Yo no sé si la clase política no lo entiende o ya forma parte de esas élites y por lo tanto esos instrumentos también les sirve a una dirigencia política completamente burocratizada, parte del poder económico. Pero bueno, no me quiero ir en ese tema. Silvano quería hacerte más preguntas. Juan Carlos, nos gustaría también, particularmente a mí me gustaría, una cosa que también te he escuchado muchas veces, que nos expliques, recién hablabas de Rusia, hablabas de China, del Oriente, ¿no? De los pueblos de Oriente. ¿Qué ves vos ahí? Porque, digamos, mientras existe en Occidente una crisis civilizacional, política, económica, cultural, uno puede ver, al menos desde la periferia, desde un país como la Argentina, que el futuro... Todo eso que de lo que Occidente se preciaba, ¿no? El crecimiento económico, el progreso, el desarrollo tecnológico, está en Oriente. ¿Cómo te parece a vos cómo podrías describir a estas sociedades? ¿Qué características tienen que las diferencian de las civilizaciones occidentales y que hacen posible que esos modelos políticos y económicos en ascenso se consoliden y sean posibles? Bueno, en primer lugar, si estamos viendo lo que es Oriente, estamos diciendo China, Rusia, India, ¿no? Quizás Irán también, y digamos los pueblos asociados a su historia, ¿no? Como el caso del sudeste asiático y todo eso. Ahí siempre, digamos, son imperios. Y lo que ha dominado ahí siempre ha sido, una inspiración, digamos, que está en la clase dirigente, ¿no? Si tomamos el caso de China es confuciana, tiene una ética confuciana y una racionalidad confuciana. No es una dictadura China, es la expresión milenaria de un modo de pensarse en el universo. Ellos además se han pensado siempre como
como un imperio donde el sol nacía, ¿no? Se ponía, nacía y se ponía, el sol bueno, lo del sol tiene que ver con muchos imperios también acá con los incas. Pero digamos, hay un legado histórico trascendente que los está informando, es decir, que hay una cultura allí muy fuerte. Lo mismo pasa en India, ¿no? Y en Irán hay una remembranza de Persia todavía en cuanto al lugar que merecería ocupar Persia en este mundo. Y lo mismo Turquía, también Turquía. Es decir, que yo creo que nosotros vamos hacia un mundo donde los actores políticos van a poner estos valores porque son los actores que hoy están, si se ha asociado y lo estamos viendo en los BRICS, son los actores que están diciendo hacia dónde poner el horizonte. En el caso de Occidente va desarmado a esta confrontación. Europa por un lado, Estados Unidos por otro lado, después los territorios excoloniales, como el caso de América Latina, con una atomización, digamos, y una desorientación total. Es decir, que no hay posibilidad, me parece, a corto plazo, de implantar una hegemonía ideológica de Occidente. Occidente se deshilacha en esto y va a tratar, sobre todo Estados Unidos, va a tratar de mantener una posición o una posición de fuerza, o de controlar un espacio, y ser, en el mejor de los casos, el baluarte del viejo Occidente. ¿Frente a quién? Frente a India, a China y a este nuevo mundo y estos nuevos valores y estas nuevas ideologías, ¿no? Uh-huh. Es que por eso me parece que hay un cambio, vos lo dijiste, es un cambio civilizatorio esto. Mira, hay algo similar a esto que ocurrió en el siglo XVII cuando la Reforma Protestante. Uh-huh. La Reforma Protestante pasó esto, fue un giro cultural tan importante como que de una edad media en que la población o todos los seres humanos creíamos una verdad revelada por algo trascendente, de pronto alguien o algunos o varios descubrieron que Dios no estaba afuera, Dios estaba dentro de cada uno. Y si Dios está dentro de cada uno de nosotros, quiere decir que nosotros somos un poco lejos de Dios y por lo tanto somos seres humanos con dignidad, con libertad, etcétera, uh-huh. y no necesitamos que una verdad revelada nos diga lo que debemos hacer todos los días. ¿Crees que estamos esa revolución cultural generó lo que generó? Sí, sí. Digamos, entre ellos el capitalismo. Sí, sí. Pero yo creo que estamos en una situación similar. ¿Crees que esto que estamos viviendo puede tener la misma capacidad transformadora que lo que sucedió con el protestantismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero con una diferencia. En aquella época, el agente activo y dinámico fueron las iglesias reformadas, uh-huh. Que supieron tener una ascesis, un ascetismo que lo fueron complementando con una práctica en el mundo real, en la vida real, que llevó a la ética protestante y al desarrollo del capitalismo. Sí. Y yo lo que creo que esa ética y eso va a venir de Oriente. Nosotros hoy no estamos en condiciones de plantear una revolución ética en ese sentido. Y el mundo humano no puede vivir sin una ética. Y yo creo que Occidente lo que ha perdido ha sido la ética. Y el primer estadio donde se ha perdido el valor de la ética ha sido en la política. O sea, se ha separado la ética de la política. ¿Por qué? ¿Qué es la ética? La ética es el reinado de los fines. La ética es lo que me dice hacia dónde debo ir, ¿no? Uh-huh.
no cómo debo ir, hacia dónde debo ir. Ujú. Entonces, la política es medios y fines. Cuando la política pierde los fines, la política se vuelve el mercado. Totalmente. Ese es el punto. Se vuelve mercado, negocia sobre los medios, no sobre los fines. Entonces, al perder los fines, y yo creo que esto ha pasado en Occidente, lo estamos viendo en Europa, que quieren ahora armarse para una supuesta invasión rusa y van a gastar 800.000 millones de dólares. Ahí no hay, nadie está preguntándose por el fin, ni siquiera está preguntándose por la probabilidad de que un acontecimiento pueda ocurrir, Ujú. ¿no? Simplemente están respondiendo los medios. Si hay guerra, hay que armarse para prevenir la guerra. No sabes si te viene la guerra, no importa. Entonces, la política ha tomado la racionalidad del mercado, de un mercado corporativo, por supuesto, no de un mercado, no de un libre mercado, no de la competencia, de un mercado corporativo. Entonces la política se ha transformado en eso. Y esas élites burocráticas se han apropiado del lenguaje de la política para desnaturalizarlo y hablarle con un lenguaje impropio, es un lenguaje híbrido, que es el que nosotros vemos en las redes, en los medios de comunicación, etcétera, donde no hay racionalidad. Ese es el punto. No hay racionalidad. No se requiere un argumento racional para afirmar un camino o una estrategia, nada. No. Hay una especie de, yo diría, de fe bastarda, ¿no? De creencia, de religión bastarda, en que lo estamos viendo en nuestro gobierno, ¿no? Totalmente. Que soy el rey, soy el león, voy a traer esto, voy a traer lo otro. Es una especie de fe bastarda que requiere de la gente no pensamiento ni razón, sino creencia, ¿no? Ahí está el punto. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos infinitamente que nos hayas dado este tiempo hoy, esta mañana de lunes, y seguramente en un tiempo volveremos a conversar, porque es siempre muy interesante escucharte. Te he dicho en muchas oportunidades, desde que nos conocemos, que me haces acordar mucho a mis profesores universitarios de mi época de estudiante, con la agudeza y la profundidad con la que siempre reflexionás. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y te hayas tomado este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, le agradezco mucho. Mucha suerte con la radio. Bueno, gracias. Ojalá podamos contar con vos algún día en el piso y charlar un poco más de tiempo y con más calma. Sabé que estás invitadísimo porque es muy interesante escucharte. Es la primera vez que yo te escucho y Silvano me lo había adelantado, pero yo también te quiero agradecer. Te mando un abrazo muy grande y un gusto realmente escucharte. Igualmente, un abrazo.